Un saludo muy cariñoso para todos, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, compartiendo este día con ustedes un tema inédito, algo muy especial, sobre un sacerdote del que ya había escuchado yo, pero que tuve el gusto un día de conocerlo precisamente en Medjugorje. Estamos hablando del padre Pedro Sorsa o Pietro Sorsa, que pertenece a la región de Ravenna en Italia, un excelente sacerdote que ha seguido muy de cerca lo relacionado con las apariciones de la Santísima Virgen María, no nada más en Medjugorje, sino en distintos santuarios marianos. Un sacerdote que estuvo llevando a cabo muchísimas peregrinaciones a santuarios como Fátima, como Lourdes y otros lugares, y que de alguna forma especial se enamoró más y más de la Virgen de Medjugorje a raíz de una experiencia mística hermosísima que él vivió allá en uno de los montes de Medjugorje. Voy a compartir con ustedes cómo se enteró el padre Pedro Sorsa del fenómeno místico de Medjugorje, este regalo que tenemos. Pero también voy a compartir con ustedes lo que un día compartió él con un grupo de italianos y de gente de habla hispana en ese lugar con traductores, relacionado esto con los secretos de Medjugorje, pero básicamente del cuarto al séptimo secreto del que se conoce muy poco. Veremos las referencias que él nos comparte, pero también un poquito de su historia, y esto nos va a servir para abrirnos más y más a la misericordia de Dios y comprender que Dios es amor, es misericordia, es bondad, pero Dios es justo y está esperando urgentemente la conversión de la humanidad. Antes de iniciar con este tema maravilloso, quiero invitarlos a todos una vez más a que se unan a esta última peregrinación de este año que habrá de llevar Fundación Medjugorje 2000. Este año, repito, 2024, nos vamos del 25 de noviembre al 10 de diciembre visitando Italia, Croacia y Bosnia y Herzegovina. Iremos en total 55 peregrinos, irán 2 sacerdotes al frente, excelentes sacerdotes que selecciona muy bien Fundación Medjugorje 2000 y también un servidor, Carlos Manero Cano, que será su guía en Medjugorje. Esta es la 121ª peregrinación, vuelvo a repetir, 25 de noviembre al día 10 de diciembre. 17 días inolvidables de viaje visitando Italia, Croacia y Bosnia. En Italia estaremos en Ciudad del Vaticano, obviamente audiencia con el Santo Padre, museos vaticanos, Capilla Sixtina, la Roma cristiana, la Roma imperial, la Roma barroca. Estaremos también en las catacumbas de San Calixto, 2 días en Asís con San Francisco Asís y Carlito Acutis, que va a ser nombrado santo del internet, ustedes lo saben en breve. Pero además de ello volaremos de Roma a Split para estar 8 días y medio inolvidables en Medjugorje, viviendo obviamente el programa parroquial allá de la iglesia Santiago Apóstol con Monseñor Aldo Cavalli, con el párroco de Medjugorje, la aparición diaria de la Virgen a las 6:40 de la tarde. Pero independientemente de todo ello, las actividades que hace Fundación Medjugorje 2000, que es un retiro espiritual mismos que Monseñor Aldo Cavalli, visitador apostólico y representante del Papa, ha compartido con un servidor, Carlos Manero. Carlitos, en el silencio, ¿cómo ha hecho tanto bien la Fundación Medjugorje ya a lo largo, en este caso, ya de 120 peregrinaciones? Sigan con ese amor, con esa entrega a la iglesia, con ese amor al Santo Padre, sigan trayendo peregrinos y sigan trayendo peregrinos de esta forma, con docilidad, con humildad, pero cuidando la pureza del mensaje. Los retiros que da Fundación Medjugorje 2000 son únicos y lo ha comentado también el padre Marinko, que era el expárroco de Medjugorje, el padre Marinko, que decía: ningún grupo que viene a Medjugorje a lo largo de los años hace lo que Fundación Medjugorje con sus peregrinos. Hemos tenido la dicha por encargo de la GOSP haber llevado ya 9.030 peregrinos, más de 400 sacerdotes, y además han salido ya, benditos sea Dios, 6 vocaciones sacerdotales y 4 de religiosas, de personas peregrinos que viajaron con nosotros a ese lugar. Escríbanos o llámenos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81, lo voy a repetir, más 52 55 31 84 80 81 o al más 52 56 40 40 10 48. Síganos en las distintas redes sociales. Además de ello, si te gusta este video, regálanos un like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal de YouTube Medjugorje con Carlos Manero Cano. Pues bien, queridos amigos, comenzamos con el tema. Hoy específicamente queremos hablar de los 10 secretos de Medjugorje, pero más específicamente de los que menos se conocen, que son del cuarto al séptimo secreto, es decir, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que son de los más misteriosos y así han sido considerados inclusive. Los videntes de Medjugorje, Betska, Mirjana, Ivanka, Iván, María Pavlovic y Jacob casi no comentan de estos secretos. Sin embargo, hoy vamos a entender que a diferencia de los primeros 2 secretos de Medjugorje que tienen que ver con la parroquia de Medjugorje y que presentarán un tipo de aviso para el mundo entero,
El tercer secreto de Medjugorje, que es el más conocido y que sabemos todos que será la señal que dejará la Gospa cuando termine sus apariciones en ese lugar, el signo milagroso que habrá padecer en el monte Pósvordo. De los otros secretos, del cuarto, quinto, sexto y séptimo secreto, corresponden o tienen que ver con tres aspectos relacionados básicamente con el cristianismo, con la humanidad, de los cuales vamos a compartir aquí en el testimonio que este padre italiano, el padre Pedro, llegó a comentar estando en Medjugorje, en esta charla que nos dio a un grupo de habla hispana y de italianos, y que también tiene que ver con algo muy ligado con Lourdes, que se apareció ahí la Virgen a Bernardita Subirú y a los tres pastorcitos en Fátima, Portugal, del 13 de mayo al 13 de octubre del año 1917. Estando un día el padre Pietro Pedro allá en ese lugar, en el monte Kristjebak, a los pies para subir en ese momento, él tuvo una manifestación hermosísima de la Santísima Virgen María. Y además compartiremos algo especial sobre Mirjana Soldo, Mirjana Dragicevic, que fue quien se encargó con todo su corazón, con su grupo de oración, de pedir a la Santísima Virgen María le dijera a Jesús, pudiese al menos no cancelar, pero sí mitigar la dureza del séptimo secreto, que es uno de los más graves de todos. Inicio pues con ustedes este relato. El padre Pedro Pietro Zorza es párroco de la región de Ravenna en Italia, precisamente párroco de la Ábola, así le llaman ellos. Ha seguido muy de cerca las apariciones, como he comentado, de nuestra Santísima Madre en Medjugorje, y ha estado participando de una forma muy especial en todo lo relacionado con Medjugorje a raíz de una experiencia que marcó espiritualmente su vida para siempre. Estando en esa reunión, le preguntó a alguien al padre Pietro, ¿cómo te enteraste tú del fenómeno de Medjugorje? ¿Y dónde estabas en ese momento cuando iniciaron las apariciones de la Virgen María, que involucró en cierta forma a 6 niños y al padre Yososov? En ese momento el padre Pietro respondió diciendo lo siguiente: quiero remontarme a los años 80, cuando estaba yo en Escocia y en Londres, durante 2 años, del año 80 al año 1982, porque en ese momento todos los obispos de Escocia necesitaban realmente sacerdotes para una comunidad italiana y buscaban al menos de 2 a 3 sacerdotes. Encontraron a uno de ellos conmigo, que fue quien acepté, y en ese momento, al ver que tenía tantos italianos ahí, vivían económicamente excelentemente bien, trabajaban muchísimas horas, pero no tenían tiempo para el Señor, ni para una vida sacramental, ni nada. Me puse en oración preguntando al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo motivar a estas personas para que empiecen a acercarse a ti, retomen una verdadera vida sacramental apegada a un sacerdote, una vida parroquial? Se me ocurrió entonces, dice el padre Pietro, empezar con peregrinaciones tanto a Fátima como a Lourdes, como a santuarios marianos y Tierra Santa. Muchas personas aceptaron la invitación a mis peregrinaciones, mas sin embargo, un día un gran amigo, que era colaborador del cardenal Gray, allá de Edimburgo, allá en Escocia, me dijo y me habló de un lugar llamado Medjugorje, un lugar que se encontraba en ese entonces en Yugoslavia, un país completamente comunista. Y sí, me dijo, ¿por qué no la agregas a las peregrinaciones que tenemos anualmente? Vamos por primera vez a Medjugorje, me sugirió él. Al mismo tiempo, este amigo del cardenal Gray, en ese momento me regaló un libro en donde venía en la portada principal, venía la imagen de la Reina de la Paz. Yo vi el libro, mas sin embargo, cuando me lo dio, yo no quería ni siquiera leerlo. ¿Por qué? Porque soy yo quien escoge mi literatura, yo soy quien escoge los libros que quiero leer, mas sin embargo ese día me lo entregaron y sabiendo que me iba a preguntar más adelante el cardenal y mis amigos si había leído el libro, de pronto, para no decir mentiras, me puse a leer únicamente el índice y de pronto me encontré dentro de ese índice que había una carta muy fuerte en donde Mirjana Dragicevic había mandado al Santo Padre esa carta. Una carta en donde se hablaba del mensaje de Medjugorje y donde inclusive Mirjana explicaba al Santo Padre, urja la conversión, los eventos están encima de nosotros, le pido por favor, urja la conversión. Vendrán los secretos en el orden de un pergamino que tengo yo del 1 al 10, secretos que fueron revelados por la Virgen María personalmente, pero que quedaron acuñados y estampados en este pergamino que tengo. Los 2 primeros secretos, Santo Padre, serán una especie de castigo a la humanidad. Es por ello que quiero pedirle que invite a la conversión urgente. Sabemos, Santo Padre, que el tercer secreto es algo muy hermoso, una señal poderosa, indestructible, hecha por no mano humana, sino por Papá Dios, prueba de que estuvo María llamando por última vez con Jesús a la conversión del mundo entero. Una señal
que nos servirá para que tanto la Iglesia Católica como el mundo entero pueda aprobar finalmente las apariciones en definitiva de Medjugorje. También decía en esa carta, Santo Padre, el signo va a aparecer con el fin de que la mayor cantidad de personas en el mundo logren una conversión al menos de último momento. En esa misma carta que leí en ese libro, dice el Padre Pedro, pude ver también que se hablaba del cuarto, quinto y sexto secreto y decía literal Mirjana, conciernen estos secretos básicamente al Santo Padre, a la Iglesia Católica y al mundo entero. En esa carta Mirjana explica al Santo Padre, el séptimo secreto es algo más terrible, más doloroso y más duro que los dos primeros secretos. Tanto así dice el Padre Pietro, que Mirjana misma le dijo a la Santísima Virgen María, ¿por qué Dios es tan duro con nosotros, Santísima Madre? ¿Por qué, Gospa, Dios va a castigar de esta forma? Y la Gospa le dijo, no, Dios no castiga, querida hija, se castigan ustedes mismos. Pero quiero pedirte un favor. Quiero que salgas a la calle y escuches lo que la gente dice de Jesús, lo que dicen de Dios. Estando Mirjana en ese momento, platica el Santo Padre, ahí en Sarajevo, ella salió a la calle, una persona muy sensible como Mirjana, y en ese lugar fue cuando pudo constatar lo que la Santísima Virgen María le decía. Bajó a la calle ahí donde vivía en su departamento en Sarajevo, y lo único que escuchaba sobre Dios eran insultos y blasfemias. Volvió entonces a subir de inmediato, subió, se le vuelve a aparecer la Santísima Virgen María la Gospa y le dice a Mirjana, Santísima Madre, qué dolor me dio, es cierto lo que has dicho, cómo hay insultos y blasfemias a Dios. En otra parte de esa carta, Mirjana narra al Santo Padre lo relacionado con el séptimo secreto que, como he dicho anteriormente, es más duro o era más duro que el primero y de los segundos secretos, que son los castigos que vienen al mundo. Mirjana le dijo, Santísima Madre, por favor, cancelen ese secreto, es el más duro entre el primero, segundo y séptimo secreto. En ese momento la Gospa le dijo a Mirjana, no puede cancelarse, pero sí se puede mitigar. Fue entonces que Mirjana impulsó un grupo de oración constantemente para pedirle específicamente a nuestro Señor Jesucristo a través de su madre que el séptimo secreto al menos fuese mitigado, cosa que después de algún tiempo nuestra Santísima Madre vuelve a aparecer a Mirjana y le dice, hijita, Dios te ha escuchado. El castigo, hijita, ha sido mitigado, pero en todo caso tendrá que suceder. Todo esto, repito, estaba escrito en la carta que estaba leyendo en ese libro dirigida por parte de Mirjana al Santo Padre en los primeros años de las apariciones. Después yo de leer esta carta, dice el Padre Pedro, quedé un poco atónico porque acababa inclusive de regresar de una peregrinación que había hecho yo a Fátima, Portugal. Ahí mismo había yo leído el libro de Sor Lucía, Memorias de la hermana Lucía dos Santos, que estaba escrito inclusive para la santificación de los otros dos pastorcitos, Francisco y Jacinta Marto. Ese mismo libro, dice el Padre Pietro, hablando de Sor Lucía, me abrió los ojos a la situación actual de la humanidad. Hoy en día Nuestra Señora inclusive ha dicho en Medjugorje que viene aquí para cumplir lo que les prometió en Fátima, la victoria de mi corazón inmaculado. De hecho, si recuerdan todos ustedes, queridos amigos, la Virgen María le dijo a Mirjana hace algunos años, hijita, lo que comencé en Fátima lo voy a terminar en Medjugorje. Falta por llevarse a cabo el triunfo de mi corazón inmaculado. Pero tienen que ayudarme, dijo la Virgen María, para que llegara ese triunfo. En ese momento, platica el Padre Pietro, dejó el libro de Fátima, se fue a dormir y durante la noche entonces recibió una llamada telefónica de un familiar suyo, hermano Giuseppe, que le decía, acuérdate que nos vamos en agosto de 1986, nos vamos a Medjugorje. De hecho, el año anterior, dice el Padre Pietro, él había viajado junto con él a Lourdes. Somos nosotros en total 5 hermanos. Me quedé pensando esa noche y finalmente decidimos ir a Medjugorje para llegar el domingo 17 de agosto del año 1986. Iba también con ellos varios familiares, entre ellos un sobrino. Por cierto, cabe aclarar que el día domingo 17 de agosto el padre Yoso Sobko fue encarcelado en ese momento por estar apoyando las apariciones de la Reina de la Paz en ese lugar. Cuando llegué a Medjugorje por primera vez, platica el Padre Pietro, conoció entre los videntes a Jacob, un pequeñito de 10 años de edad, pero también conocía a María Pavlovic, a Betsy Vankovic e Iván. Se me decían gente tan sencilla, muchachos tan normales, y que apenas habían empezado las apariciones 5 años atrás.
Era el periodo del año 1986 cuando estaba en pleno apogeo la Guerra Fría, en el régimen comunista de toda la Europa del Este. En ese entonces estaba en gran peligro la humanidad con posibilidad de una tercera guerra mundial. En ese momento me acuerdo estando en Medjugorje con los videntes pensé, Dios nos ama tanto que quiere salvarnos de todo ello y por eso está enviando a la Santísima Virgen María bajo esta advocación, la Reina de la Paz. En ese momento, estando yo con María Pavlovich, uno de los 6 videntes de Medjugorje, hizo un comentario diciendo yo, el hombre es importante, mas sin embargo se me olvidó decir que era importante para Dios. En ese momento María Pavlovich me dijo, no, perdóneme padre, Dios es importante para el hombre. A lo que yo le respondí, María, tienes toda la razón. En ese momento empecé a platicar con ella, a hacerle preguntas de las apariciones, preguntas y respuestas iban y venían. Todo lo que yo le preguntaba, siendo sacerdote, me di cuenta, lo respondía con extraordinaria claridad. En ese momento me dije a mí mismo, esta es una nueva Bernardita Subirú. Es una muchachita que realmente ha visto a la Santísima Virgen María, porque una niña con la edad que tiene no puede responder de esta manera a preguntas tan elevadas que yo mismo, sacerdote, le estoy llevando a cabo. De pronto le pregunté a María Pavlovich, oye, ¿cómo es posible que sonrías tú y estés tan alegre cuando piensas inclusive y sabes de algunos de los secretos, sabes los castigos que vienen y que aguardan a la humanidad? En ese momento pude ver que no nada más ella, sino todos los videntes, cuando pregunté, estaban sonriendo excepto Ivanka. Ella acababa ya de terminar sus apariciones diarias porque había tenido ya los 10 secretos de Medjugorje. Vi de pronto a Vitska Ivankovic que traía una gran sonrisa de oreja a oreja. Le pregunté a Vitska, te vuelvo a preguntar ahora a ti, ¿cómo puedes sonreír sabiendo de los desastres que van a venir al mundo entero, que debe sobrevenir a la humanidad? Vitska con más ganas me sonrió, me abrazó, me dio un beso y me dijo, ¿sabes? Ve a hablar con María Pavlovich. Me fui con ella de pronto, salió descalza de su casa, me presenté, ella también me sonrió y le dije, María, Vitska me dijo que viniera contigo. ¿Cómo puedes estar tan alegre, sonriendo, sabiendo tú los acontecimientos futuros que serán durísimos para la humanidad? ¿Cómo puedes sonreír? María Pavlovich de pronto me puso su dedo en mi nariz y me dijo, ¿no sabes tú, como dijo la Gospa, que con la oración y con el ayuno nosotros podemos detener las guerras y hasta suspender las leyes de la naturaleza? Con el rezo del rosario podemos lograr detener una guerra, un terremoto, algo fuerte que venga a la humanidad. Con el rosario podemos detener guerras y detener tantas cosas que amenazan la vida en esta tierra. Les recuerdo que estoy hablando del año 1986, que no estaba realmente todavía establecido un programa parroquial en Medjugorje. Acababa de llegar, teníamos 5 años con apariciones en Medjugorje, estoy hablando del 86. Le pregunté a María Pavlovich, oye, ¿hay algún programa parroquial como el que se lleva a cabo en Lourdes, Francia o en Fátima, Portugal? A lo que ella me respondió, a las 10 de la mañana hay Santa Misa para los italianos. A las 3 de la tarde, explicación para los italianos de las apariciones, y a las 6:40 de la tarde la aparición. 7 de la noche, la Santa Misa Internacional. Tan pronto salí de la casa paterna de María Pavlovich, donde estaba su familia, toda la Biblia, los pasajes evangélicos, Apocalipsis y todo pasaron por mi cerebro. Todo estaba muy claro para mí y podía entender perfectamente bien por qué la Santísima Virgen María estaba apareciendo en Medjugorje, como había dicho a ellos, serán mis últimas apariciones en la historia de la humanidad. Esa tarde me fui con mi familia y mi sobrino a la iglesia y de pronto me senté entre todos. Sin embargo, había tal cantidad de gente que de pronto un fraile franciscano me dijo, ayúdame a confesar porque hay muchos italianos. De pronto me levanté, fui con el fraile, llegué a la sacristía que era pequeña, la monjita de ese lugar franciscana me entregó una estola, me pidió que confesara afuera, pero dije, ¿dónde? Si no hay confesionarios. En aquella época solamente había viñedos y prados en Medjugorje, y la gente sí se confesaba en ese lugar. Tan pronto como salí por la puerta de la sacristía, volteé mi mirada hacia el monte Krzyżewac y de pronto escuché una voz que me decía, una voz llena de amor, con mucha dulzura que retumbó en mi corazón, una voz tierna que me dijo, quítate el calzado, hijo mío, porque este es un lugar sagrado. En ese momento me quedé impresionado.
Me sentí yo como si fuera Moisés. 3 veces escuché esta expresión con mucha dulzura y amor. Querido hijo, hijito, quítate el calzado porque este lugar es un lugar sagrado. Al mismo tiempo salió detrás de mí otro sacerdote italiano y comenzamos a confesar a cientos de personas en ese lugar. Nunca había confesado de forma tan especial y tampoco nunca había escuchado las confesiones llenas de amor, de alegría, de lágrimas. Cuando terminé yo de confesar, confesiones que lleva a cabo al rayo del sol, de pronto me fui a una sombra porque pegaba fuertísimo el sol en ese momento. Cerca de la rectoría de la parroquia hay algunos cipreses, un muro de sombra. En este lugar me senté y al poco tiempo de estar sentado en un pequeño espacio, de pronto vi que se empezaba a llenar de gentes, cientos, miles de personas que llegaban a ese lugar junto a la rectoría. ¿Qué está pasando aquí?, me preguntaba yo. ¿Por qué viene tanta gente? ¿Por qué precisamente a un lado de la rectoría? Después me enteré finalmente que en ese lugar era donde los videntes de Medjugorje tenían la aparición ese día. En ese momento, cuando estábamos todos ahí reunidos, esperando que salieran los videntes después de la aparición, de pronto yo vi una luz enorme que salió por la ventana de la rectoría. Mi primer pensamiento como buen italiano fue: estas personas están locas, son muy pobres, pero ¿cómo hacen y cómo gastan tanto dinero para crear estos efectos especiales de luz? Entonces yo mismo le pregunté al que estaba junto a mí: ¿cómo es posible que hagan estas cosas? ¿Por qué ponen efectos de luz en este lugar? En ese momento no me contestó, mas sin embargo vi que todos de pronto se arrodillaron en medio de la luz. Curiosamente me di cuenta que al momento que todos se arrodillaban en medio de la luz, de pronto llegó una luz más grande y más hermosa. Alguien me dijo después: este es el preciso momento en que baja la Reina de la Paz, es el momento de la aparición. Esa gran luz estuvo mucho tiempo en ese lugar. Después supe y logré comprender que era el momento en que la Santísima Virgen María bajaba con sus 6 hijos predilectos ahí a la rectoría de la iglesia. La aparición ese día debió haber durado de 7 a 9 minutos, todos perfectamente arrodillados, sin moverse, con un amor y viendo siempre hacia la rectoría. Mucho tiempo estuvo esa luz en ese lugar. De pronto terminó la aparición. Todos se levantaron y de pronto los sacerdotes franciscanos de la parroquia de Medjugorje me dijeron: venga a celebrar con nosotros. De pronto era tal la cantidad de gente en la iglesia, tan pequeño Santiago Apóstol, y con más de 60, 70 sacerdotes amontonados en el presbiterio junto al altar, que en ese momento comenzó la Santa Misa, cuando de pronto volteó hacia arriba, veo una gran luz y de la nada veo una gran sonrisa, una mirada muy hermosa. Era la Santísima Virgen María, en medio de una luz enorme. ¿Cuánto duró ese momento? No lo sé. Si me preguntas ahora si estuve presente en la Santa Misa, si celebré una misa que dijeron duró de 3 a 4 horas, no lo sé. Pero ese rostro lleno de amor, esa sonrisa llena de amor de la Reina de la Paz, tocó para siempre mi corazón. Es así pues, queridos amigos, que el Padre Pietro, el Padre Pedro, ha compartido con nosotros ese testimonio aquel día que estuvimos en Medjugorje. Él fue testigo de esa luz que llegaba, pero de aquella gran luz más grande que llegó a tocar en ese momento a la rectoría y que todos estuvieron presentes, pero más hermoso todavía, el que dudaba de todo, al estar concelebrando, pudo ver la gran luz de nuevo y de pronto esa sonrisa llena de amor, de misericordia. Era la Reina de la Paz que lo invitaba a vivir el mensaje de Medjugorje. Fue entonces, dice el Padre, que pudo comprender, empezar a vivir y aceptar los mensajes de la Reina de la Paz. Queridos amigos, la Virgen María en Medjugorje, entre tantos mensajes, nos ha dicho algo muy especial. El 25 de junio de 2019, la Gospa nos dijo: sean mis manos extendidas y caminen orgullosos con Dios. Queridos hijos, les doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes. De manera particular, hijitos, gracias por haber respondido a mi llamado. Hijitos, los estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración, para que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y renueve la faz de la tierra. Oro con ustedes por la paz, que es el don más precioso, aunque Satanás quiera la guerra y el odio. Ustedes, hijitos, en cambio, sean mis manos extendidas y caminen orgullosas con Dios. Gracias
por haber respondido a mi llamado. En este mensaje, queridos amigos, podemos reafirmar lo que vivió el Padre Pedro en ese momento. 1986, época de la Guerra Fría, a punto de iniciar un conflicto mundial, una tercera guerra mundial, y él tuvo el regalo de ver esa luz llena de amor y de misericordia y ver la sonrisa de María. Y María, 20 o 30 años después, el 2019, vuelve a decirnos una vez más, como le hizo entender al Padre Pedro: los estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración, para que el Espíritu Santo obre a través de ustedes y renueve la faz de la tierra. Queridos amigos, abran su corazón, nos están preparando para cielos nuevos, tierra nueva. Unos empezaron su conversión al principio como el Padre Pietro, este sacerdote italiano, pero quizás tú en este momento estás iniciando tu proceso de conversión. Están preparándonos para cielos nuevos, tierra nueva. Ayudemos a la Santísima Virgen María, preparemos el triunfo del corazón inmaculado de María y no esperemos a tener señales como la del Padre Pietro. Ayudemos a María y ayudemos a que venga el triunfo del corazón inmaculado antes de que sea más tarde de lo que ya es. Queridos amigos, si este mensaje que has escuchado este día, esta experiencia del Padre Pietro, ha tocado tu corazón y te llena de amor y misericordia, te quiero invitar a que lo compartas con todos, a que nos regales un like, te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones y volverte a invitar una vez más a que nos sigas en las redes sociales y a la próxima peregrinación, la 121ª peregrinación del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Una peregrinación inolvidable que habremos de llevar todos, 54 peregrinos, Italia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Comunícate, hay pocos lugares, al 55 31 84 80 81 o al 56 40 40 10 48. Abajo en la descripción del video vendrá la información de las redes sociales y donde puedes comunicarte para inscribirte a la peregrinación. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, paz y bien. Queridos amigos, hemos pues escuchado también en este video lo relacionado con el cuarto, quinto, sexto y séptimo secreto, y sabemos que muchos de ellos tienen que ver ya relacionados inclusive con el mismo Santo Padre, con Ciudad del Vaticano, con la Iglesia Católica. Esto nos alienta más todavía para seguir luchando. Sabemos que el séptimo secreto fue mitigado, como hemos escuchado, pero que Dios tiene infinita misericordia para todos nosotros. Que no se puede cancelar, lo sabemos, pero podemos mitigar los demás y sobre todo pedir que venga rápido el triunfo del corazón inmaculado. Esto nos sirve más para aumentar nuestra fe, llenarnos de amor, de misericordia y comprender que Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de infinita paciencia para todos. Un saludo para todos.